Cuando yo llegué al Almendro, lo que fue fundamental para que decidiéramos, mi esposa y yo, que nuestra familia debería de reunirse aquí, aparte del amor, del hacer familia, de ese apapacho que se siente, fue que en esa reunión donde llegamos, declaraba nuestro pastor Humberto que en el Almendro se declaraba una iglesia, una congregación libre de cáncer. Y empezamos a ver milagro tras milagro tras milagro. Y en un corto plazo, en un corto lapso de tiempo, pudimos ver, o yo pude ver, más milagros de sanidad que quizás había visto en toda mi vida. Y lo mejor de todo es que esos milagros siguen constantemente repitiéndose. Y el compartir esas experiencias, Marilu, Carmelita, se los agradecemos mucho porque nos ayudan a fortalecer nuestra fe. Nos ayudan a saber recordar que Dios es poderoso, que el Dios que hizo milagros hace 2000 años, 1000 años, 500 años, hoy seguirá haciendo milagros porque Él es poderoso. Pero lo mejor de todo es que en el Almendro cada año decretamos algo, cada año vienen cosas nuevas y es precisamente el título de nuestra plática, cosas nuevas. Y a lo largo de estos años que hemos estado en el Almendro, hemos visto cómo esas cosas nuevas se van acumulando, porque lo que Dios nos promete no es como por temporada. O sea, este año se abre la temporada de milagros de sanidad y termina diciembre y se acaban. No, Dios nos promete algo, llega y se queda, porque sus dones son irrevocables. Y esos regalos que Dios nos da, nadie nos los quita. Él prometió que el Almendro iba a ser libre de cáncer, toda su congregación, y así lo hemos visto. Y sigue. Después empecé a ver que el Almendro se movía en lo sobrenatural. Y cuando empezó a moverse en lo sobrenatural, vimos milagros de todo tipo. Vimos milagros financieros, vimos milagros de protección, vimos milagros de distintas sanidades, no solo de cáncer. Y esos milagros, esa temporada sigue vigente. Es sanidad de cáncer más milagros. Después empezamos a orar por milagros financieros específicamente y seguimos viendo milagros financieros. Y este año hemos decretado que va a ser un año de patrimonio. Entonces, no es que lo demás pase, sino que esto se suma a la bendición que ya tenemos de Dios. Pero todo este recuento que nos deja ver que Dios siempre tiene cosas nuevas para nosotros. Y Lamentaciones 3:23 nos dice, grande es tu fidelidad, sus misericordias son nuevas cada mañana. Y yo creo que no debemos de perder el enfoque y dejar de ver y de maravillarnos de estas palabras. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Acabamos de pasar una época hace 3, 4 semanas de Navidad y hace algunos días Reyes, y aquí en México se acostumbra mucho que esos días los niños y los adultos también a veces, sobre todo el 6, son los niños, pero es una época de regalos, de recibir. Y tú ves en la cara de nuestros pequeños cuando despiertan, corren a la sala, al árbol, donde estén, donde ellos saben que van a encontrar los regalos, bajan con una emoción, con una alegría y empiezan a abrir sus regalos. Y esa emoción, yo quisiera que no la perdieran ustedes, porque la palabra de Dios dice que nuevas son cada mañana sus misericordias. Entonces, cada mañana Dios nos tiene un presente, un regalo. Es que como si cada mañana fuera Navidad, fuera Reyes, fuera su cumpleaños, y que Dios ya tiene preparados para ustedes un regalo, un presente, una nueva maravilla. Ahora, yo les invito, antes de continuar con nuestra plática, que hagamos un ejercicio. Les invito a que cierren sus ojos aquí donde están, que cierren sus ojos allá en sus casas. Y vamos a hacer un ejercicio, vamos a recordar el milagro o los milagros más grandes, más hermosos que Dios haya hecho en nuestra vida o a través de nosotros. Empiecen a recordar, yo creo que Marilu tiene muy presente este milagro de sanidad y transformó su vida y la de su familia. Así como ella, empecemos a recordar el milagro más grande que hemos recibido de Dios,
o que Dios haya hecho a través de nosotros. Puede ser un milagro de protección, un milagro de sanidad, un milagro financiero, un nuevo trabajo, una promoción, aquello que te transformó y cambió tu vida. ¿Ya lo tienen? Guárdenlo allí, ahí ténganlo, porque más adelante vamos a ocuparlo. Las piedras, esos testimonios, esas experiencias que nos platican, son como piedras, ya nos lo platicaba nuestra pastora Rebeca, pero esas piedras deben de ser señales, deben de ser memoriales, deben ser recordatorios del poder de Dios. No deben de ser piedras que ocupemos como cimiento para quedarnos a vivir allí. No podemos quedarnos en el pasado, porque Dios tiene nuevas y grandes misericordias para nosotros. Ahora, así como Ahod, cuando llegó a Gilgal, recordó ese milagro tan grande que Dios había hecho, los israelitas en general tenían en su memoria el milagro de Dios cuando los sacó de Egipto. Para ellos era algo muy especial. Es como para nosotros el Día de la Independencia. El 16 de septiembre hacemos la gran fiesta y recordamos a los héroes que nos dieron patria y libertad. Pero para el pueblo de Israel el salir de Egipto era algo muy especial, lo tenían como un milagro y de hecho lo era, un milagro muy poderoso. A ver, entonces Ahod tenía su recuerdo, su milagro que lo impulsaba. El pueblo de Israel tenía su milagro que lo impulsaba. ¿Ustedes ya tienen su milagro? ¿Lo están recordando? ¿Ya lo recordaron? ¿Lo tienen a la mano? Bueno, ¿qué nos dice Dios? Nos dice en Isaías que cuando pasemos por ríos de dificultad no nos ahogaremos. Ojo, cuando pases por el fuego de la opresión no te quemarás. Ya tienes tú tu milagro. Lo tenía Ahod, lo tenía el pueblo de Israel, lo tienes tú. En Isaías 43, 18 al 19, Dios les decía al pueblo de Israel y ahora nos está diciendo a nosotros, olvida todo esto. O sea, ese gran milagro, ese que nos tiene parados hasta ahorita, que nos recuerda, dice, olvídalo. ¿Por qué? Porque no es nada comparado con lo que voy a hacer, cosas nuevas. O sea, ese milagro que Marilú recibió, ese milagro que recibió la hermana de nuestra hermana Carmelita, ese milagro que hemos recibido, que tenemos en nuestra mente, no es nada comparado con lo que Dios tiene preparado para nosotros este año. Así de grande van a ser los milagros que vamos a recibir este año. Y Dios nos dice, estoy a punto de hacer algo nuevo, mira, ya he comenzado. Otra versión dice, ya lo estoy haciendo. Y pregunta, ¿no lo ves? Y dice más adelante, haré un camino a través del desierto y crearé ríos en tierra árida y baldía. Pero lo importante es que Dios está, de lo más grande que hayamos recibido, o sea, Dios de allí para arriba, nuevas son cada mañana, pero nada más son maravillas y milagros. No, de allí para arriba es lo que Dios tiene preparado para nosotros en este año. Pero ¿no lo ves? Ya empezó. ¿Por qué no lo podemos ver? No lo podemos ver porque vemos el desierto, vemos la dificultad. Pero Dios dice, haré un camino a través del desierto. Y vemos tierra árida. Y eso nos deja ver eso que Dios ya está haciendo. Por eso nos pregunta, ¿no lo ves? Porque nos estamos enfocando en la tierra árida y baldía. ¿Pero qué va a hacer Dios? Dios va a crear ríos. Y eso nos va a hacer ver con claridad esa bendición que Dios nos está dando. Vamos a verlo con un poquito más de claridad con el siguiente pasaje. Vamos a regresarnos un poquito cuando iban cruzando el Jordán. Y dice Josué 3, del 14 al 16. Vamos a leer desde el 15. Era la temporada de la cosecha y el Jordán desbordaba su cauce.
Pero en cuanto a los pies de los sacerdotes que llevaban el arca tocaron el agua a la orilla del río, el agua que venía río arriba dejó de fluir y comenzó a amontonarse a una gran distancia de allí. Ya nos dice la ciudad donde fue y el agua acumulándose, y después dice que después todo el pueblo cruzó cerca de la ciudad de Jericó. Es un pasaje bonito, es un pasaje que nos revela un milagro de Dios. Pero si lo leemos de manera espiritual, porque todo hay que verlo con nuestros sentidos físicos, pero también con los sentidos espirituales, es algo que yo he aprendido mucho de nuestra pastora, que nos dice, ve lo espiritual en la atmósfera, ve lo espiritual en las cosas materiales. Entonces, vamos a desmenuzarlo un poquito, pero vamos a desmenuzarlo y a leerlo de manera espiritual. A ver, ¿cómo sabían que era la época de cosecha? ¿Qué pasaba en la época de cosecha? El río se desbordaba, ¿sí? Por eso sabían que era la época de cosecha. Ahora, hemos visto hasta ahorita los milagros que Dios nos ha dado. Hemos visto que Dios quiere para nosotros milagros mucho más grandes y los va a hacer mucho más grandes este año. Pero ¿cómo sabemos qué es el tiempo? Ya hemos a lo mejor esperado meses, semanas, quizás años. ¿Cómo sabemos que ya es el tiempo? Bueno, este pasaje nos revela mucho, pero sabemos que ya es el tiempo porque dice la Biblia que no creas nada si no es por el testimonio de 2 o más testigos. Dios ya nos lo prometió porque se lo reveló a nuestros pastores, 2. Y se los reveló y el pastor nos enseñó un video de pastores de Virginia que no sabían de esta palabra y Dios se las dio, son 4. Entonces ya son 2 o más testigos. Entonces damos por cierto que lo que Dios nos dijo es verdad. Pero aún así, si todavía tienes un poquito de duda, Dios nos da señales. ¿Cuáles son esas señales? Vamos a verlas. A ver, entonces, vamos a desmenuzar este versículo. En la temporada de cosecha, ¿qué es la cosecha? Es aquello que tú recibes después de haber trabajado, después de haber esperado durante mucho tiempo. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, el tiempo de la cosecha es el tiempo de recibir. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en el tiempo de la cosecha? ¿Cuál es la señal del tiempo de la cosecha en ese entonces, en ese lugar? Que el Jordán, el río, se desbordaba. En Isaías 43, 1-3 dice, cuando pases por los ríos de dificultad, no te ahogarás. ¿Qué simboliza el Jordán? Ríos, es un río y representa dificultades en este pasaje que estábamos leyendo de Josué. Entonces, en la temporada de cosecha, las dificultades se desbordan. ¿Cómo estamos viviendo actualmente? 2 años de pandemia, una 4ª ola, el pico más alto de toda la pandemia de contagios, economía contraída, la inflación más alta en 20 años, crecimiento estancado, crisis de instituciones. ¿Están o no están desbordadas las adversidades? Sí. Entonces, están desbordadas, ¿por qué? Porque es el tiempo de la cosecha. Sí, parecería paradójico, pero vamos a ver más adelante por qué. Sí, entonces, es el tiempo de recibir y se están desbordando las dificultades. Y eso es a nivel macro. Yo no sé por qué situaciones estás padeciendo o atravesando en tu vida. A lo mejor ahorita un mal diagnóstico, a lo mejor ahorita están corriendo muchas personas en tu trabajo, a lo mejor ahorita tus clientes están dejando de pagarte, a lo mejor ahorita los hijos están más rebeldes que nunca, a veces a lo mejor ahorita tu matrimonio está pasando por una crisis y a todo lo macro le aunamos las crisis y las angustias personales y ese desbordamiento de situaciones difíciles se vuelve todavía más caótico. Pero ¿qué pasa? Dice, en cuanto a los pies de los sacerdotes que llevaban el arca, tocaron la orilla del río. A ver, en Apocalipsis, en 2 de Pedro, ¿qué nos dice Dios de nosotros? ¿Qué somos nosotros? Sacerdotes, ¿sí? Entonces, nosotros somos esos sacerdotes que dice llevaban el arca. Para los que ya tenemos algún tiempo
leyendo la Biblia o estudiando un poquito, sabemos qué es y qué significa el arca. Pero para los que no, les voy a decir un poquito de historia para que estemos todos alineados en el mismo contexto. Cuando el pueblo de Israel sale de Egipto y andan vagando por el desierto, Dios le muestra a Moisés unos planos de algunas cosas que tiene que construir y él tiene que hacer. Entre ellas un tabernáculo, que es una tienda de campaña, de pieles y demás. Tiene que hacer un candelabro, tiene que hacer una mesa, pero tiene que ser algo especial, que es una cajita, una caja de más o menos 1,11 m por 67 centímetros de alto y 67 de ancho. Era una caja de madera de acacia recubierta de oro. Y encima tenía una cubierta, y en la cubierta había 2 querubines viendo uno enfrente del otro y con sus alas hacia el frente. Y adentro del arca había depositado las tablas de la ley, los 10 mandamientos. Había depositado el pueblo de Israel también una vasija con maná, y también habían depositado la vara de Aarón, que había florecido en una sola noche. ¿Sí? Entonces esas 3 cosas estaban dentro del arca. Pero más allá del material con que estaba hecho y más allá de lo que contenía dentro el arca de Dios, el arca del pacto, el arca de la alianza, el arca de Jehová, recibe muchos nombres, pero lo que representaba el arca, ¿qué era? Representaba la presencia misma de Dios. Entonces era muy bonito, porque cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto y acampaba, era el arca al centro, 3 tribus al norte, 3 tribus al sur, 3 al oriente, 3 al poniente, y el arca, la presencia de Dios en medio de su pueblo. Cuando el arca, la presencia de Dios, se movía, el pueblo se movía. Cuando el arca o la presencia de Dios acampaba, el pueblo acampaba. Entonces, el arca significaba o representaba la presencia de Dios. Entonces, vamos a retomar nuestro versículo. Dice, cuando los pies de sacerdotes, ahí cámbienle sacerdote por su nombre, porque Dios ya los ha hecho reyes y sacerdotes. Entonces, cuando los pies de Arturo, Pepe, Toño, Carmelita, Mari, Juana, etcétera, cuando los pies de, digan su nombre, que llevaban el arca, vamos a cambiarlo por la presencia de Dios. Okay. Cuando los pies de Arturo, que llevaba la presencia de Dios, que tocaba el agua a la orilla de la dificultad, de la oposición, las oposiciones se detenían río arriba, y entonces podíamos pasar en seco. Entonces, ese versículo es muy padre. Si lo vemos históricamente, es un milagro muy bonito, pero si lo leemos espiritualmente y lo aplicamos a nuestra vida, recobra un sentido mucho mayor, que nos alienta a seguir adelante. O sea, es el tiempo de la cosecha. Entendamos esto y aceptémoslo, porque es algo natural. O sea, nadie puede tener el tiempo de la cosecha. Cuando hay que sembrar, pues se siembra, y como resultado tenemos la cosecha de Dios. Entonces, ahorita es la época de la cosecha. ¿Por qué? Porque las adversidades, las dificultades están desbordadas. Es una señal que tenemos, aparte del testimonio que Dios nos ha dado por boca de 4 pastores. Entonces, vamos a leerlo todos juntos, pero cada quien hágalo ahora muy personal, por favor, en sus mentes, allá en casa. Dice el versículo 15, era la temporada de recibir mi promesa. Matrimonio, hijos, casa, auto, patrimonio, deudas canceladas, salud, lo que sea. Entonces, era la temporada de recibir lo que ustedes tienen. Y las dificultades se desbordaban de su cauce. Pero cuando los pies de, digan su nombre, cuando los pies de, que llevaba la presencia de, tocaba la orilla del río, ¿qué pasaba con las adversidades? Se detenían a lo lejos, ni siquiera cerquita, se retenían a lo lejos. ¿Y qué pasaba? Podíamos cruzar en firme. ¿Sí? Entonces, estamos convencidos de que este año es un año especial, es un año para crear patrimonio. Y las dificultades están a la vuelta de la esquina,
Parece que no es el mejor tiempo, pero es la señal que necesitamos para saber que es el tiempo de la cosecha. Y lo que tenemos que hacer es seguir avanzando. Y en cuanto nuestros pies empiecen a tocar las dificultades, estas se van a detener. ¿Pero por qué se van a detener? Porque tenemos la presencia de Dios en nuestras vidas. Entonces, nada es casualidad. Empezamos por eso con el ayuno de Daniel, porque buscamos la presencia de Dios en nuestras vidas. Y esa presencia es la que va a hacer que las dificultades, la adversidad, todo aquello que está impidiendo que tomemos la promesa, eso se va a detener porque tenemos que la presencia de Dios en nuestras vidas. ¿Cuántos dan amén? Amén. Ok, perfecto. Ahora, ya tenemos la presencia de Dios, ya detuvimos la adversidad y ya pasamos del otro lado. ¿Esto quiere decir que ya lo vamos a tomar? No, es una lucha constante. El pastor también, Humberto, la semana pasada nos hablaba de que tenemos que pelear por obtener ese patrimonio, esa promesa, eso que tú ya has esperado y que ahorita es el tiempo de la cosecha. Es una pelea y una batalla constante. No es costumbre del almendro, no es motivo de prédica decir que esto es un evangelio de color de rosa, donde no vas a tener problemas, donde no va a haber dificultades, porque la estamos viendo. Pero lo padre, lo bonito es que tenemos la presencia de Dios. En el mundo tenéis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo, dice Jesús. Y cuando tenemos la presencia de Dios, pueden venir cualquier cantidad de batallas. En Josué 12:24 nos dice que después de haber cruzado los israelitas el Jordán, después de que cruzaron esa adversidad y esa dificultad, los israelitas derrotaron a 31 reyes, o sea, de que pelearon, pelearon, y de que ganaron, ganaron. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios estaba con ellos. ¿Y qué va a pasar en este año? ¿Vamos a tener dificultades? Sí. ¿Se van a detener? Sí. Pero van a llegar nuevas. ¿Y qué va a pasar? Vamos a pelear por ese patrimonio que Dios tiene preparado para nosotros. Y ya vamos a ir aterrizando. Dice Isaías 43, del 1 al 3. Pero ahora, oh Jacob, escucha al Señor, quien te creó. Oh Israel, el que te formó, dice, no tengas miedo, porque he pagado tu rescate. Te he llamado por tu nombre. Eres mío. Cuando pases por las aguas profundas, yo estaré contigo. Cuando pases por los ríos de dificultad, no te ahogarás. Cuando pases por el fuego de la opresión, no te quemarás. Las llamas no te consumirán, pues yo soy el Señor, tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador. Ahora, vamos a leerlo de manera personal. ¿Sí? Pero ahora, oh, tu nombre, el que sea. Pero ahora, oh Paco, Luis, Pedro, Arturo, escucha al Señor, quien te creó. Oh Arturo, Pepe, Juan, el que te formó te dice, no tengas miedo, porque he pagado tu rescate. Te he llamado por tu nombre. Cuando platicamos con las personas, una característica de ver cuán cercano es que te hablan por tu nombre. Cuando no saben quién eres, ¿qué te dicen? Hola amigo, ¿cómo estás? Oyes, ¿te acuerdas de? O sea, evitan decirte el nombre. ¿Por qué? Porque no hay esa cercanía, no estás presente del todo. Pero dice, te he llamado por tu nombre. Qué padre, qué hermoso que Dios te llame por tu nombre. ¿Por qué? Porque esto revela cercanía, esto revela amistad, esto revela amor. Esto es algo que Dios quiere que sepas. En los tiempos de dificultad no te vas a ahogar. Cuando pases por el fuego de la opresión no te quemarás, las llamas no te consumirán. Habrá días que te sientas que no te quieres levantar de la cama. Puede haber días que sientas que ya no puedes dar un paso más, pero siempre recuerda ese milagro que Dios hizo en tu vida o que Dios hizo a través de ti. Y recuerda que eso no es nada comparado a lo que Dios está por darte. ¿Por qué? Porque es el tiempo de la cosecha, es el tiempo
de recibir. Y estas dificultades no las veas como algo malo, algo que te va a derrotar. No, velo como que es la señal de que esa promesa está por cumplirse. Velo como algo que te va a hacer crecer, que te va a hacer acercarte a Dios. ¿Por qué? Porque tú tienes la presencia de Dios en tu vida. Y eso hace que la adversidad, los problemas, las tristezas, las depresiones se detengan muy, muy, muy lejos y tú puedas pasar por alto. Entonces, este año Dios ha preparado mucho para nosotros. Es el tiempo de la cosecha. Créelo, tómalo. Me llama mucho la atención de Mariluis. Es que yo sabía que Dios ya me había sanado. Así, con esa certeza, con esa voluntad de creer, con ese entusiasmo de que vas a recibirlo, así decláralo. Este año es el año de mi patrimonio. Este es el año de que yo voy a acrecentar. Si ya tienes uno, qué padre, qué bueno. Pero acuérdate, de eso Dios tiene algo más grande para tu vida en este año. Preparémonos. ¿Cómo? Con la presencia de Dios en nuestras vidas.